en este ejercicio, dice el valor de la derivada en los extremos relativos. Acuérdense que estamos trabajando con el Larson. Dice que encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos que se ilustran en la figura. Entonces, a ustedes les están pidiendo que hagan la figura en una de las tareas que yo les dejé. Por eso les quiero enseñar cómo se puede trabajar con esto, para que ustedes en el momento que miren los ejemplos puedan hacer la figura que les está pidiendo. Entonces dice que la derivada de f de x es el valor absoluto de x. Entonces tengo que, pero en esta gráfica de aquí, vamos a ver esta, dice la derivada de f de x es 9 por x cuadrado menos 3 sobre x a la 3 es, si ustedes se acuerdan bien de la derivada del cociente que yo les expliqué, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Entonces era g de x, solo la función, por f' de x, que sería esta que está aquí, menos g' de x, que es esta de aquí, o sea, ya derivándolo por x cuadrado menos 3x por 3x cuadrado. Si miran bien, ¿por qué creen que se puso un 9? Porque acuérdense que aquí se usó también lo que era la regla de la cadena. Y dentro de la regla de la cadena se mira también la parte de la regla del cociente. Entonces, miren, cuando ella se resuelve, bueno, se resuelve bastante fácil. Para que no nos estemos atrasando. Entonces tendríamos x a la 3 y aquí tendremos el x a la 3 al cuadrado. Acuérdense que sería g' de x, g de x cuadrado. Entonces, ya simplificando la expresión, aunque ya parece que aquí no lo puedo simplificar, entonces tendría 3x cuadrado por x cuadrado menos 3. ¿Saben por dónde voy, verdad? A ver, va. f' de x, x a la 3 por 18x, menos 9 por x cuadrado, menos 3 por 3x cuadrado, sobre x a la 3 al cuadrado. Aquí lo único que hizo, solo se hizo la derivada del cociente. Cuando ustedes ya lo sacan de aquí, miren que hay un signo menos, que quiere decir que entre ellas se puede restar, y cuando ya se saca todo lo que tiene que sacarse de él, porque no me... entonces, ¿qué hacemos? Bueno, queda al final 9 por 9 menos x cuadrado. Si me dicen, este x a la 3 está al cuadrado. Acuérdense de que nosotros tenemos que elevar el g de x al cuadrado. Por eso al final se me va este x a la 3 de arriba y también se me va este x a la 4. Miren, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3 es 9. Entonces, ese 9 que está ahí, lo divido entre 3x, entonces va este x a la 3, se va con el 9 de aquí abajo, y me quedaría x a la 6. Entonces, como aquí yo tengo un 3x cuadrado, entonces este cuadrado de aquí se me iría con este x a la 6 que tendría aquí, y me queda x a la 4. Si me preguntan el porqué del x a la 4, y ya solo me quería resolver esta parte de aquí. Entonces tendremos 9 por 9 menos x cuadrado, y lo tendremos simplificado. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? No se mira difícil, se mira bastante fácil, y no le miro mucho en la bola, sinceramente, lo miro bastante fácil. Y se me fue. Profe, entonces, ya lo quito. Ya está, ya está. Ajá. Entonces, Prácticamente donde simplificó, eliminó los iguales, ¿verdad? De la fórmula anterior, donde dice simplificar. los iguales. No, aquí siempre queda f' de x, en esta parte de aquí. Lo que pasa es que el sorteo lo pone porque se supone que es f' de x. O sea, lo que está aquí ya es la respuesta de él, ya sumando, restando, multiplicando, dividiendo, sacando todo, y queda 9 por 9 menos x cuadrado. La que le quiero explicar es la que está abajo, el inciso B. Dice en el punto 3.2, el valor de la derivada de f' de 3 igual a 0.
Dice que miremos la figura 3.3a, que creo que esta. Entonces, x igual a 0. La derivada de f de x del valor absoluto no existe, debido a que se difieren los siguientes límites unilaterales. Entonces, miren, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la derivada de c o de un número? La derivada de un número es 0. Por eso miran que parte de 0.0 para tanto para la derecha como para la parte izquierda. Ese sería f de x del valor absoluto en x. Entonces dice que no existe debido a que le difieren los siguientes límites unilaterales. Entonces, si ustedes miran los límites a la derecha, tendríamos que la función en x menos la función en 0, que sería x menos 0, cuando x tiende a 0 por la parte negativa, que es igual al límite del valor absoluto de x sobre x, que sería igual a menos 1. Entonces ahí yo tendría ya mi valor por la izquierda. Y el valor de la derecha es, el de la izquierda es cuando x tiende a los números negativos, o sea que va del 0 para esta parte de aquí. Y el límite por la derecha va cuando va de 0 a todos los números positivos. Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 positivo, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 igual al límite cuando x tiende el valor tiende a 0 positivo de x sobre x igual a 1, tendiendo a la derecha, ¿sí? Entonces, eso donde miran es bastante fácil porque es un valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto nunca es negativo, siempre va a ser positivo y siempre ustedes lo van a ver por la parte de arriba de la recta. Tengo esta otra derivada. ¿Qué sería entonces aquí, muchachos? Sería en x igual a 0, la derivada de f de x del valor absoluto lógico no existe debido a que difieren los siguientes límites. ¿Qué tendré? El límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 es igual al límite del valor absoluto de x, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya se los había dicho. El que les quiero dar es el del seno, porque casi no hemos visto límites trigonométricos. Acuérdense que la derivada del seno es el coseno de x y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, miren, tengo la gráfica de f de x igual a seno de x, donde tendríamos que el mínimo relativo sería pi cuadrado 1. Entonces, esta parte de abajo es pi cuadrado 2. Y cuando sube en y, en 1, quiere decir que este sería el primer punto, que sería el máximo relativo. Y bajaría aquí, creo que puede ser pi medio, a 3 medios de pi, que sería el mínimo relativo. Entonces tendríamos que en el punto pi medio 1, el valor sería f' de pi medio igual al coseno, porque acuérdense que la derivada del seno es coseno, sería coseno de pi sobre 2, que sería 0. En el punto 3 pi sobre 2, menos 1, que sería en el valor más bajo, el valor de la derivada igual f' de 3 pi medio igual al coseno de 3 pi medio, que es igual a 0. Entonces, en el primero tengo que ser igual a 0 y la derivada de ello sería una constante. ¿Tiene pregunta? Aquí tengo, muchachos, la parte de lo que es el punto crítico, donde tenemos una función en una constante que no existe y tendríamos f' de la constante, pero aquí en una tangente. O sea que aquí estaríamos trabajando con los límites de las trigonométricos, que sería seno, coseno, tangente, cotangente y secante, etcétera. Entonces, miren, el punto crítico dice que f define ese si f' de c igual a 0. O si la función no es derivable en c, entonces c es un punto crítico de f. ¿Por qué? Porque c es 0. La segunda que dice, los extremos relativos ocurren solo en números o en puntos críticos, donde si la función tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x, es igual a c.
¿Qué quiere decir? Que ese es un punto crítico de f. ¿Por qué? Porque en C no es 0. Fácil y lógico. Entonces, ¿qué tenemos? Que el caso 1, si la función es derivada en x, que es igual a una constante, entonces es un punto crítico de f en el teorema y el teorema es válido. En el caso 2, si la función es derivada en x, es igual a c, entonces f' de c debe ser positiva, negativa o 0. Suponer que f' de c es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto crítico es positivo y tendríamos que la derivada en c sería igual al límite de f de x menos f de c sobre x menos c, pero la función siempre tiene que ser mayor de 0, lo que implica que existe un intervalo o un punto AB que contiene a c. Quiere decir que dentro de a b tiene un c de modo tal que esta función es mayor que 0 para x, pero x nunca va a ser c en todo AB. Entonces, ya se lo voy a explicar. Tenemos a la izquierda x menor que c y f de x menor que f de c, donde f de c no es un mínimo relativo. Y en la derecha, x mayor que c y f de x mayor que f de c, donde f de c es un máximo relativo. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Aquí es un punto que no existe, pero ustedes miran que sí hay un valor en el punto A y también hay valor en el punto B. Solo que específicamente en este punto no hay valor y por eso se dice que ya no existe. ¿Tienen preguntas? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Uy, qué bueno. Todo claro, profe. ¿Tan claro? Sí. Entonces tenemos los extremos en los intervalos cerrados, que es casi igual a lo que les estaba explicando. Y aquí tenemos un intervalo. Esto es lo que quería llegar. Determinación de los extremos de un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que la función solo va a estar entre menos 1 y 2. No los va a tocar, pero va a estar cerca de ellos. Entonces dice, determinemos los puntos de f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 en el intervalo cerrado. Cuando ustedes miren un corchete, quiere decir que es un intervalo cerrado de menos 1 hasta menos 2, pero el menos 2 es cerrado. Entonces dice que f de x es igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3. Esa es la función original. Derivando lo que tendríamos 4 por 3, 12, x, 4 menos 1, 3. Entonces tendríamos 12x a la 3 menos 3 por 4, 12, x cuadrado. Entonces esa sería su derivada. Entonces, si queremos determinar los puntos críticos, dice que necesitamos encontrar los valores de x para los cuales tendremos que f' de x sería 0. Entonces ustedes dicen 12 por 0, 0. Menos 12 por 0, 0. Entonces, aquí sería 0, ¿verdad? Si sacamos factor común, que están viendo en esta parte de aquí, el factor común entre 12x a la 3 y 12x cuadrado, ¿cuánto sería? 12x cuadrado de x menos 1. Esto sería solo sacar un factor común donde tendríamos que x sería igual a 0 que nos dio esta de aquí, la primera, esta, disculpen, y la segunda que nos daría 1. Porque miren, si ustedes dicen 12 por 0, 0, ¿verdad? Aquí 12 por 0, 0 y x por 0, 0. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 1. Si yo lo paso al otro lado de la igualdad, me quedaría 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría el punto? Punto 0,1. Y dice, debido a que f' de x se define para todo, es que es posible concluir que estos números son los únicos puntos críticos de la función. Al evaluar la función, estos dos puntos críticos en los extremos, 1, 2, miren que están ahí los extremos, es posible que determinemos que f de 2 es igual a 16 y el mínimo corresponde a f de 1, que es igual a menos 1.
Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Solo están evaluando la función. Si usted en vez de poner 0, ponen f de menos 1, tendrían 12 por 1, 12. Menos 12, tendríamos 0 en esta parte de aquí. Pero tendríamos que ver de dónde me salió ese 7. En el punto crítico f de 0, yo sé que f de 0 es 0. F de menos 1, tal vez sería igual volver a hacer la función y según el libro, porque no lo he hecho sincera y francamente en mi cuaderno, tendríamos que f de menos 1 es igual a 7. Sería que los tendría que evaluar, no lo he evaluado. Acuérdense que hicimos que f de 0 es 0. F de 1 dice que es menos 1. Y f de 2 igual a 16, que sería el máximo. ¿Dónde tenemos la gráfica? 1, 7. ¿Por qué? Porque tendríamos menos 1 para X, 7 para Y. Acuérdense que es intervalo cerrado, por eso está así, de esa forma. Tendríamos el punto 0, 0. Después el punto 1 menos 1. Y el máximo que sería 2,16. Entonces, si quieren, pueden seguir estudiando más en este libro, porque es bastante explicativo y para mí, pues a mí me funciona bastante bien porque yo le entiendo muy bien al libro. ¿Tienen preguntas? Aquí está otro ejemplo para trabajarla. Lo único que sí, acuérdense que cuando nos mandan las funciones, a veces para resolver las funciones no se hacen de manera rápida, sino que hay que buscar la forma en hacerla. A veces se tiene que derivar con la regla de la cadena, con la regla de la potencia, con la regla de la multiplicación, para poder trabajar sobre ello. Y se me perdió la página. Entonces, esta es otra función para que ustedes la puedan evaluar y la miren. Esto, aunque ustedes lo miren difícil, sinceramente no es difícil. Lo único que sí hay que estar evaluando en varios puntos para ver en sí cómo se comporta la gráfica. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ver el comportamiento de la gráfica a través de cada una de las derivadas de la función. A ver, ¿tienen preguntas, muchachos?